Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el Perú en los últimos 100 años. Somos el grupo 6. El trabajo va a tratar de la introducción. Vamos a responder las cuatro preguntas que se ha colocado y también vamos a hablar sobre las conclusiones. Para dar una introducción, la historia del Perú en los últimos 100 años es un relato complejo, lleno de desafíos, superados algunos, logros alcanzados y una constante búsqueda de identidad y progreso. La interacción entre factores políticos, económicos, sociales y culturales ha formado a la nación peruana contemporánea y su evolución continua siendo una historia en desarrollo. La primera pregunta es, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de nuestro ensayo? Hay muchos autores políticos y pensadores que han influido en el desarrollo del Perú en los últimos 100 años. Los que más hemos hablado, no solo en el ensayo, sino también en las clases, es sobre tres que yo rescato más. José Carlos Mariátegui, que sabemos que es un pensador y escritor peruano del siglo XX. Su obra centrada en el marxismo ha influido en la comprensión de la realidad social y económica del Perú. Mariátegui abogó por una revolución social y económica que abordara las desigualdades. Luego tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, que es fundador del APRA. Aya de la Torre fue una figura política muy importante en el siglo XX. El APRA tuvo un impacto significativo en la política peruana, abogando por una mayor inclusión social y económica. Y creo que el que más hemos abordado ha sido Fernando Belaúnde Terry, que sabemos que fue presidente del Perú en dos periodos no consecutivos. El primero fue en el 63 hasta el 68 y el segundo fue del 80 hasta el 85. Durante su mandato se enfocó en el desarrollo económico y la modernización del país, aunque su gobierno también enfrentó desafíos políticos y económicos. Luego le doy el paso a mi compañera María Fe. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Marife Infante. La pregunta que yo voy a, pasar a desarrollar es, ¿qué cambios identificas sobre el tema de desarrollo en tu ensayo en la actualidad? Yo identifico que ahora somos un país más democrático, ¿no? Podemos visualizar que hace 100 años había una oligarquía que prácticamente se adueñó de los recursos o sea, los recursos que eran ricos, con los cuales el Perú era rico en esos recursos, ¿no? Y poco a poco, con Leguía, por ejemplo, la meta era lograr un país más democrático, en donde todos puedan ganar y no solamente sea un grupo el cual se adueñe de todo. También vemos que el Perú actualmente no se queda callado ante las injusticias en temas de corrupción, o por ejemplo podemos visualizar eh, actualmente que el tema de Pedro Castillo, que el Perú también salió en las protestas que hay ahora, ¿no? Que podemos ser un país que alza la voz también por las injusticias que pueden hacer las autoridades, como los presidentes, el Congreso y los altos mandos. También tratamos de aprovechar mejor nuestros recursos en temas de exportación. Podemos ver también que antes nos enfocábamos mucho en lo que son los inversionistas en el extranjero, eh, llamar la atención de inversionistas en el extranjero, pero actualmente nos centramos más en, como país, desarrollarnos más con nuestros propios recursos para así expandirnos a los demás países, ¿no? También seguimos mejorando en el ámbito político, ya que podemos visualizar últimamente que ha habido temas de corrupción. Pasamos por el presidente, por ejemplo, Alan García, hubo una inflación con él. Luego pasamos por Fujimori, también que pasamos por un tema de corrupción, pero actualmente tratamos de, al mismo tiempo de, con las marchas y demás, de alzar nuestra voz y de que este tipo de delitos como la corrupción se eliminen, ¿no? Poco a poco lo podemos lograr. Y eso lo estamos, eso poco a poco en estos 100 años se ha ido logrando, ¿no? Ser un país más democrático, ser un país con una opinión, ser un país que tiene más, que sea más justo, no solamente dejarse aprovechar por los altos mandos como presidentes o
o demás, sino también nosotros mismos, alzar nuestra voz y em, poder tener una opinión ante lo que está pasando, ante las situaciones de nuestro propio país, ¿no? Eso sería todo. Ahora le paso con mi compañera. Em, bueno, mi nombre es Xiomara Serpa y a mí me tocó la pregunta, ¿qué pertenencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bueno, en el Perú se ha experimentado cambios significativos en diversos aspectos. En el ámbito político se han observado ciclos de inestabilidad con cambios frecuentes en la presidencia y crisis política. La economía peruana se vio afectada por la pandemia de COVID-19 con repercusiones notables en sectores como el turismo y la minería. Los desafíos sociales como la pobreza y la desigualdad persistieron y movimientos sociales, especialmente en defensa de los derechos indígenas, buscaron abordar estas cuestiones. La importancia de la minería generó debates sobre la gestión sostenible de los recursos naturales y los impactos ambientales. A pesar de periodos de crecimiento económico, se mantuvieron desafíos en la distribución equitativa de la riqueza. Es fundamental tener en cuenta que esta información se basa en una situación del 2022 a 2023. Le paso a mi compañera Gabriela. Bueno, me presento, profesor. Mi nombre es Gabriela Aguado Marchena y a mí me tocó la pregunta 4. ¿Cuál es la postura asumida por el equipo? Bien, en estos tiempos hemos sido testigos de las transformaciones significativas que han sucedido en nuestro país a lo largo de los años. Estas creación de políticas que han promovido la inclusión social y la equidad también han marcado un paso importante hacia una sociedad más justa. Además, tenemos que observar también cómo la población ha demostrado resiliencia frente a estos desafíos, como crisis económicas o como situaciones de conflicto. Ponemos un ejemplo que hubo el tiempo de terrorismo en el gobierno de Fujimori, ¿no? De igual forma, la capacidad de adaptación y la unidad mostradas por la sociedad han sido fundamentales para superar adversidades y construir un futuro más promisorio. A pesar de que siempre existen desafíos y áreas de mejora, celebrar los logros y avances contribuye a fortalecer el sentido de identidad y pertenencia en nuestra comunidad. Es imperativo continuar trabajando juntos para abordar las áreas pendientes y garantizar que el progreso beneficie a todos los sectores de la sociedad. Por último, les comento también que este periodo de tiempo en nuestro país representa una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y todo lo sucedido en este tiempo en nuestro país. Aprender de las lecciones del pasado y colaborar en la construcción de un futuro aún más próspero y equitativo. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora Ahora vamos le a doy hablar. el pase a mi compañera Lucía. Gracias, Gabriela. Ahora vamos a hablar sobre las conclusiones. Vamos a hablar sobre los ciclos políticos y socioeconómicos como tema principal. El Perú ha experimentado periodos de estabilidad económica, desarrollos económicos, así también como crisis económicas y políticas. Ha habido cambios de regímenes políticos, desde gobiernos democráticos hasta periodos de autoritarismo. Luego venimos con los desafíos económicos. A lo largo de los años, el Perú ha enfrentado desafíos económicos, incluyendo la inflación, la deuda externa y la dependencia de ciertos sectores económicos como la minería. Sin embargo, también ha experimentado periodos de crecimiento económico. Conflictos internos y sociales. Sabemos que el país ha tenido conflictos internos, como el conflicto armado interno, que fue en el 80 hasta el 2000, que dejó secuelas significativas en términos de violencia y violaciones a los derechos humanos. La reconciliación y la búsqueda de la justicia han sido temas importantes. También no olvidar los conflictos internos que tenemos ahora con el gobierno actual, que es el gobierno de Dina Boluarte, y el gobierno anterior, que fue de Pedro Castillo. La diversidad cultural, la rica diversidad cultural del Perú, con su herencia indígena, europea y africana, ha influido en la sociedad gastronómica y la identidad nacional.
se ha hecho esfuerzos para reconocer y preservar la diversidad cultural. Una de esas es que hace unos días eh, han como que puesto como, de cierto, no sé si como patrimonio, pero han puesto el ceviche como algo representativo en el Perú. El desarrollo de infraestructuras y urbanización. Ha habido avances de términos de desarrollo en la infraestructura y la urbanización en áreas claves, aunque también persisten desafíos en regiones más remotas del país. Ya hablamos de zonas como la sierra profunda o la selva así rural. Desafíos ambientales. La explotación de recursos humanos como la minería ha generado debates sobre la sostenibilidad y los impactos ambientales. El Perú ha enfrentado desafíos relacionados con la conservación del medio ambiente y la gestión de los recursos humanos. Es una lucha constante. Creo que esto es importante porque uno de los desafíos más grandes es sobre el tema de los metales. Hay una parte en el Perú que está llena de metal y contaminada de metal, y por eso es que hay una comunidad grande que está enferma a causa de estos metales. Entonces es importante como que destacar esto, ¿no? Que es un desafío ambiental que se va luchando ya varios años. Y finalmente vienen los desarrollos recientes, que hasta la última actualización que fue en el 2022, el país enfrenta desafíos como la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones en la salud, la economía y la sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias.